Hola a todos, ¿cómo están? En el siguiente video abarcaremos temas de interés relacionados al aborto. Dentro de los subtemas tenemos: primero, síndrome post-aborto. Segundo, relación entre el aborto espontáneo y el síndrome de ovario poliquístico. Tercero, los mitos sobre el aborto. Cuarto, virus del Zika como causa de aborto espontáneo en zonas endémicas. 5. Diagnóstico actualizado sobre el aborto. Y como último punto, la asociación que existe entre el aborto y COVID-19. A continuación hablaremos sobre un tema muy importante que es el síndrome post-aborto. Este término fue definido en el año de 1990 por el psicoterapeuta Vincent Roux, quien expresó que el síndrome post-aborto es un derivado del trastorno del estrés postraumático. Dentro de las afectaciones principales tenemos trastornos alimentarios, bipolaridad y depresión. Y para evitar o disminuir esos trastornos se han creado estrategias de afrontamiento, donde tenemos orientar al problema, enfocarnos en la emoción y el improductivo, que se entiende como una respuesta negativa al problema, tratando de disminuirlo o minimizarlo. El síndrome del ovario poliquístico es una de las causas más frecuentes para ocasionar el aborto espontáneo. Alrededor del 30 al 50% de las pacientes que tienen este síndrome han tenido abortos espontáneos. Entre los hallazgos más frecuentes de estas pacientes es el aumento de la hormona luteinizante, aumento de la testosterona libre, disminución de la progesterona en la fase lútea y un desarrollo endometrial tardío. El aumento de la concentración de la hormona luteinizante ha generado los abortos espontáneos, debido a que la luteinización prematura afecta la capacidad del óvulo para implantarse al útero, lo que aumenta la probabilidad de concepciones no viables. También el síndrome del ovario poliquístico involucra lo que es un desequilibrio hormonal, lo que esto afecta el desarrollo embrionario. Yo les voy a hablar sobre los mitos del aborto. Podemos decir que todos los abortos son legrados, pues no, ya que existe también el aborto farmacológico. Otro mito que se escucha es que el aborto por medicamentos es peligroso y este puede causar la muerte materna. En realidad la OMS recomienda el aborto farmacológico junto con la aspiración al vacío como uno de los métodos más seguros dentro del primer trimestre de embarazo. El riesgo por aborto farmacológico es casi igual al de un aborto espontáneo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier procedimiento médico tiene un rango de riesgo. Otro mito que es bastante escuchado es que la anticoncepción de emergencia causa el aborto. Pues no, ya que la anticoncepción de emergencia tiene como objetivo evitar el embarazo. La acción de esta es suspender o interrumpir la ovulación. Por lo tanto, ningún óvulo es liberado y este no puede ser fecundado. En caso de que la mujer ya se encuentre embarazada, la anticoncepción de emergencia no tendrá ningún efecto sobre el embarazo y esta no causará aborto. Otro mito es que el embarazo es más seguro que el aborto. Pues no, se han realizado varios estudios y se puede decir que incluso el aborto puede llegar a ser más seguro que un embarazo o un parto, ya que en un embarazo o un parto podemos tener riesgos como hemorragia, trastornos hipertensivos, sepsis e infecciones. Voy a hablarles acerca del virus del Zika como causa del aborto espontáneo. La infección por el virus del Zika es una arbovirosis transmitida al ser humano por los mosquitos del género Aedes. Se ha evidenciado que esta infección es causa de malformaciones congénitas como la microcefalia, ya que se ha evidenciado el genoma del Zika en muestras y tejidos sanguíneos en los recién nacidos con esta patología. Por otra parte, la infección prenatal por el Zika se puede dar en cualquier trimestre del embarazo y esta puede cursar de forma sintomática o asintomática. También se ha evidenciado la presencia del gen a nivel del tejido placentario, líquido amniótico, suero y cerebro de los fetos o recién nacidos de madres sintomáticas o asintomáticas. Finalmente, se ha visto que en las pacientes que tienen la enfermedad estando embarazadas existe mayor riesgo y esto también conlleva a que se den los abortos espontáneos debido pues a la patogenia del virus. Con respecto al diagnóstico en el aborto, los métodos habituales son la especuloscopía y ecografía, mismos que ya han sido mencionados. A esto se les puede añadir exámenes complementarios tales como la medición de la gonadotropina coriónica sérica, mismo que si marca un valor mayor de 25% en 48 horas va a indicar la pérdida del embarazo. También se asocian los niveles de TSH mayores a 2.5 miliunidades internacionales sobre litros y también van a estar relacionados los anticuerpos de tipo TPO
positivos para aborto espontáneo y recurrente, así como también los niveles bajos de progesterona se relacionan directamente con la terminación del embarazo. Es importante detectar los anticuerpos anticardiolipina y trombofilia para saber si es que se encuentran asociados al proceso de coagulación. Otro método diagnóstico que podemos mencionar son los biomarcadores y los microarrays. Estos van a ser los encargados de ayudar a detectar de forma oportuna las anomalías cromosómicas no compatibles con la vida. Vamos a realizar la entrevista respecto a lo que es el aborto. Se le daba un té de ruda, de pepa de aguacate, de escancel, entonces ya con eso se le hacía el aborto a la persona. Saber también qué síntomas presentaban las pacientes luego de haber pasado por un proceso de aborto. Ella presentaba, le podía dar mareo, le podía dar frío, le podía dar fiebre, le podía dar las dos cosas, fiebre y escalofrío. Se le hacían los secretos que ella sabía, se le hacía té rápidamente, se le hacían bajos con cáscara de ajo, con arroz en cáscara, con alucema, porque las personas estaban preparadas en los campos con esas clases de alucema que anteriormente había, y con eso ya se le hacía, se le controlaba el frío y se le controlaba la fiebre. Entonces luego que se le controlaba la fiebre y el frío, se le comenzaba a darle algo así, se la calentaba a la paciente con la manteca sal y luego la ayudábamos con todo eso y se le pasaba. Esas eran las bendiciones de Dios. Respecto a lo que usted comenta, una vez ya realizó el aborto, ¿qué recomendaciones o cuidados les enviaba a sus pacientes? Bueno, cuando llegaban a casa, porque muchas de las veces la buscaban a mamá en casa, nosotros la cogíamos en casa o nos llevaban a la casa de ellas. Nosotros no era que las enviábamos, porque un aborto es como tener un parto. Luego de eso nosotros nos manteníamos el tiempo completo ahí en casa. Nosotros la cuidábamos, la aliviábamos. Mi mami la calentaba con la manteca sal, la apretaba todita, le amarraba la cabeza, porque mi mami decía que por la cabeza le iba a entrar el aire, el frío. Él la guardaba bien en el toldo, la arreglaba bien a ella. Ella se tomaba su buen caldo de gallina criolla y ella quedaba perfecta, sea con un aborto o sea que ella traiga a su niño al mundo. Pero bueno, estas cosas no se dicen, no se hablan, porque ahora pues los médicos, ellos dicen que esto no vale y que esto nunca ha valido, o que esto ya no es con ellos, ellos ya no utilizan esto, ya no. Ahora me gustaría que de los métodos que me acaba de comentar, como los test o el gloriado que usted menciona, me gustaría saber qué tan efectivo usted considera que son. Como te dije, niño, anteriormente nosotros solo nos manejábamos con las hierbas. Entonces, la comida de la paciente era, la mañana era galletita, era un gloriado de anís o de orégano. Había que saberlo hacer también, porque no es de ponerlo a hervir ahí en la olla y que después era que se lo sacaba. El té tenía que quedar amarillito o tenía que quedar verdecito. Ese era el punto del té. Anteriormente había un enrudado de un puro, qué sé yo, 2 litros. A ese puro se le ponía canela, anís, clavo de olor, pimienta, ruda, todas esas cosas, azúcar, miel de abeja. Entonces, con eso nosotros en la mañana se le hacía el té con las galletitas.
En relación a todo lo que me ha mencionado, me gustaría saber en qué caso usted decidía ya no continuar asistiendo a estas pacientes y por lo contrario tomaba la iniciativa de que ellas acudan a lo que era un centro de especialista, en este caso un ginecólogo. En el caso que nosotros ya no estaba a nuestros alcances, a nuestra madre, a las manos de mi madre, porque hay personas, hay chicas que ellas están anémicas, ellas no quieren comer, ellas no se quieren alimentar, entonces ahí prácticamente se les decía no la puedo atender, mi mamá no la puedo atender porque ella no estaba alimentada. Pero cuando a ella le hablaban desde un comienzo, entonces mamá, ella iba de vez en cuando o la llamaba a ver en qué estado estaba la chica. Anteriormente se le sobaba la barriga, así como ahora mandan a hacer los ecos, así mismo era ella que le sobaba la barriga y ella sabía si estaba atravesada, si estaba con la cabecita para arriba o estaba en posesión para salir. También me gustaría saber cómo manejaba usted lo que era una paciente con fiebre o con hemorragia. Bueno, con la hemorragia a ella se la ayudaba con las hierbas mismos, pero había que buscar la hierba para controlarle la hemorragia. En este caso, ¿cómo? Con el escancel, es un monte, es una planta, es con una planta que se llama algarrobina, no sé si habrá ahorita, pero anteriormente sí la había. Con eso se le hacía y se la sahumaba a ella, a la persona. Ella se podía venir en hemorragia, qué sé yo. Ahora llaman que supuestamente es intuerto que le da a la mujer, o que se viene de desangramiento, le ponen inyecciones, le ponen tantas cosas porque a ella le da frío, le da fiebre, le da dolor de cabeza. Ella está arropada con muchas colchas y ella igual sigue teniendo frío. Eso le llamaban intuerto. Entonces esos intuertos se los curaba con secretos. Pero si yo le digo los secretos que se le hacía y se le quitaba por la gracia de Dios, ahora los médicos ni ustedes no creen. Pero esas eran las bendiciones que habían antes, porque eran solamente unos secretos y se le daba una agüita de Zaragoza. El que conoce la Zaragoza, y anteriormente solamente se le daba una Finalin, porque esa era la pastilla que había anteriormente. Vamos a realizar la entrevista respecto a lo que es el aborto. Como primera parte me gustaría, doctor, que se presente, nos hable de su formación académica. Mi nombre es Luis Leopoldo Landívar Valdivieso. Yo soy médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Graduado en Colegio Americano de Guayaquil, graduado de médico cirujano en la Universidad de Guayaquil y especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de Guayaquil también. Doctor, a continuación le voy a realizar una serie de preguntas respecto al tema del aborto. Como primera pregunta me gustaría que me comente qué nos puede decir usted sobre el síndrome post-aborto. Las condiciones post-aborto, la paciente necesitaría mucho apoyo psicológico, tanto del médico tratante como de todo su entorno familiar, en base a que ella es la única persona que va a padecer con muchísimo dolor sobre el trauma de haber perdido un producto de sus entrañas. Entonces necesita mucho soporte psicológico. Listo. En caso de que una paciente se realice un aborto clandestino, ¿qué tipo de riesgos puede esta llegar a sufrir? ¿Cuáles son los riesgos? Son muy graves los riesgos. Puede ser del tipo de una perforación del útero, una hemorragia, una infección severa, lo cual llega a la sepsis, que es un cuadro enteramente mortal, que incluye a veces hasta la pérdida del órgano reproductor de la mujer, que es el útero, y una coagulación intravascular diseminada, es decir, ella altera todos sus factores de coagulación causados por todas estas patologías descritas. Son las relaciones sexuales, según su experiencia en la clínica, ¿cuánto tiempo es el indicado que tiene que esperar la paciente para empezar a tener las relaciones?
Después de un aborto, lo indicado sería que ella tenga un descanso aproximado de 20 a 30 días. Y si desea tener antes relaciones, que sea con preservativo, porque el semen de su esposo puede causar una infección severa en ella. Doctor, a raíz de lo que es la pandemia, por la cual atravesamos desde el año 2019, muchos estudios sugieren lo que es una relación del COVID con lo que es la pérdida del embarazo, es decir, un aborto inducido. Me gustaría que me mencione, según su experiencia, cómo influye el COVID en el aborto. Bueno, el COVID influye en el embarazo en pacientes con enfermedades consultivas, o sea, con factores de riesgo tipo diabetes, tipo lupus, tipo cardiopatías, nefropatías, enfermedades hipertensivas, porque como conocen ustedes, el arsenal de complicaciones que presenta el SARS-CoV-2 es severo en las embarazadas, que tienen enfermedades concomitantes de este tipo. Entonces esto predispone a que ella tenga abortos consecutivos, no causados por el virus, sino por las complicaciones del virus o por las comorbilidades que ella presenta en su embarazo. ¿Cuáles son los mitos que usted más ha escuchado sobre el aborto en relación a lo que le manifiestan las pacientes? Bueno, es lo que he escuchado en las pocas oportunidades que he tenido yo de pacientes post-aborto, ¿ya? Es que se pueden quedar infértiles, que nunca más van a tener niños, que pueden sacarse el útero si se los perforan. Esos son los mitos que más se escuchan. Ya, también le comentaba que realizamos una entrevista a una partera, la cual nos mencionó que como método para inductor de aborto utilizó lo que era té de ruda o té de pepa de aguacate. Me gustaría saber qué tan efectivos considera que son ustedes estos procedimientos. Bueno, desconozco ese tipo de métodos, pero en los casos de abortos diferidos o abortos ya consumados donde hay arrestos ovulares, nosotros usamos el esquema que da la FIGO, ¿ya? Que es el uso de misoprostol, antibióticos y analgésicos. Vamos a realizar una entrevista a una paciente que sufrió un proceso de aborto. Primero me gustaría que me comentara sobre si tenías algún mito sobre el aborto antes de realizártelo. Sí. Era de que si no lograba sacar del todo, podría mi bebé sufrir más adelante, o sea, si quedaba ya en total embarazo y no lograba completar lo que era el aborto, podría, no sé, salir con malas formaciones, todo. Listo. También me gustaría saber si antes de decidir tomar la decisión de abortar, ¿te informaste sobre lo que era este procedimiento? Hablé con un doctor que era médico general, pero en sí no me dio como que toda la información completa, solamente me dijo cuántas pastillas tenía que tomarme, y de ahí lo típico que hace una persona es averiguar en Google. Listo. ¿Consideras que fue difícil el acceso a este servicio de salud aquí en el Ecuador? No sabría como que decirlo como que un servicio que me hayan dado, porque yo misma tuve que ver cómo comprar las pastillas y todo eso, pero fue súper rápido. Como última pregunta, ¿qué complicaciones tuviste durante o después del procedimiento del aborto? Fueron como 4 o 5 horas que los cólicos estuvieron fatales, o sea, de los cólicos normales, los menstruales que dan, fueron al 100. Se me secó bastante lo que es la boca, me daban demasiadas ganas de tomar agua, tuve escalofríos, fiebre, y la sangre no paraba, o sea, sangraba y más eran los cólicos, sangraba y eran los cólicos, pero eso fue aproximadamente durante 5 horas. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a entrevistar a varias personas acerca del aborto. Acompáñennos. ¿Qué conoce usted acerca del aborto? Bueno, he escuchado que
existen varios temas acerca de eso. Y sí, en mi familia sí hemos hablado y hemos tocado ese tema realmente. A cualquier persona no le aconsejaría, porque prácticamente nosotros damos vida y es algo hermoso que solo una mujer puede hacer. Hay muchos mitos y muchas verdades en sí, entonces eso es lo que le podría decir. ¿Conoce usted sobre algún método natural abortivo? Sí, me dicen que, bueno, se escucha que es el agua de ruda, pero al parecer no sé si es eficaz o no. ¿Conoce acerca de algunas pastillas abortivas? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Has escuchado el nombre? La misoprostol. ¿Es solamente esa? Sí, ya. ¿De pronto cree que estas pueden llegar a causar daño en la madre a un futuro? Creo que cuando no se ocupa de correcta manera, sí le puede causar daños en el útero y supongo que a futuro para poder concebir hijos. ¿Conoce alguna persona que ha realizado el aborto? Sí, una amiga. ¿Conoce tal vez algún procedimiento abortivo? Sí, dos. He escuchado un quirúrgico y un farmacológico. El quirúrgico he escuchado que es el legrado y el farmacológico he escuchado que lo hacen mediante pastillas llamadas misoprostol. ¿Conoce acerca de qué factores de riesgo pueden ocasionar un aborto espontáneo? Sí, he escuchado sobre los traumatismos, en este caso sería gran cantidad de choques vehiculares, algún susto, alguna emoción muy fuerte. También tengo entendido que algunas plantas naturales o algunas comidas, incluso medicamentos, podrían provocar lo que vendría siendo un aborto a la mujer. ¿Conoce acerca de complicaciones que pueden aparecer a futuro después de un aborto? He leído sobre el dolor, sobre las hemorragias. De hecho, hay un gran porcentaje de la mortalidad que compromete a la madre y al niño, y de hecho a estos aferros se asocia el que la mujer se quede estéril debido a un aborto y qué procedimientos se ocasionen o se realicen después de este aborto. Eso le podría decir. Gracias. ¿Por qué se utilizan los métodos abortivos en los primeros meses del embarazo? Primero porque el embrión está muy pequeño y esto no causaría, al momento de realizar el aborto, no causaría muchos daños a la madre. ¿Cree que es necesaria la ayuda psicológica después de un aborto? Pues bueno, yo creo que luego de un aborto sí o sí es necesario, ya que el aborto deja lo que son secuelas como la depresión. Entonces, una persona de ley necesita la ayuda de una psicóloga o un psicólogo que le oriente y le ayude a aclarar todas sus dudas, preguntas que surgen luego de un aborto y le ayude en sí a salir de su proceso de depresión.